Bienvenidos a Libertad Online. La llegada a Marte en una misión tripulada es uno de los objetivos más ambiciosos de la carrera espacial en la actualidad, después de que numerosas misiones hayan o estén trabajando en la superficie del planeta rojo. Elon Musk y su empresa SpaceX forman parte de los máximos exponentes para conseguirlo y lo quieren hacer con el Starship. La construcción de este cohete lleva captando interés desde que se empezaron a ensamblar los prototipos. Esta misión ya va tomando forma, habiendo visto recientemente fotografías que impresionan de sus motores, y no está de más repasar en qué consiste esta misión, cómo se está desarrollando y cuándo se espera su lanzamiento. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. ¿Qué es Starship? La misión Starship consiste en la construcción de un cohete de dos etapas: el Starship como tal y el vehículo de lanzamiento apodado Starship Super Heavy. La idea es, según SpaceX, que este combo sea un sistema reutilizable de transporte capaz de llegar a Marte tirando de agua y dióxido de carbono. El propulsor Starship Super Heavy cuenta en su último prototipo Booster 4 con 29 motores y sirve para que Starship pueda salir de la Tierra, volviendo a la misma para ser reutilizado, según dijo Elon Musk. La empresa lleva tiempo trabajando con propulsores reutilizables, de modo que al cumplir con su tarea regresan a una plataforma. La nave completa medirá 120 metros y será capaz de transportar 150 toneladas de carga útil máxima, con una masa total de despegue de 4.000 toneladas. Con estas características supera en tamaño al sistema de lanzamiento Space Launch System de la NASA y al propio Falcon Heavy de SpaceX, el que fue el cohete más potente del siglo en su momento. Los motores incluidos son Raptor, unos motores atmosféricos cuyo objetivo es lograr un impulso de 200 atmósferas, de momento habiendo alcanzado las 185 toneladas. El prototipo actual que mencionábamos, el Booster 4, dará teóricamente un empuje de unas 5.400 toneladas al lanzamiento. La compañía ha llegado a hablar incluso de 37 motores. Si bien, como hemos ido viendo con los materiales de construcción y otros aspectos, el proyecto ha ido experimentando cambios a lo largo de su desarrollo y las pruebas con prototipos. La intención es, pues, tener un sistema de transporte para carga y pasajeros que sea capaz de salir de la Tierra y llegar a órbita en una etapa, mientras la otra, el vehículo de lanzamiento, vuelve a la plataforma de lanzamiento para su posible reutilización. Repostar en órbita. Iniciar viajes de largo recorrido, como el que va desde la órbita terrestre a Marte. Aterrizar en Marte. Repostar en Marte recurriendo a dióxido de carbono y agua. Salir de Marte y de su órbita para volver a la Tierra. ¿Cómo se está desarrollando Starship? Como veíamos con los motores de Booster 4, Elon Musk es muy de enseñar y quizás crear expectación con los pasos que se van dando en esta misión, como vimos con el primer ensamblaje completo que se hizo. En esos primeros prototipos vimos que el Starship Mk1 medía ya 50 metros, tal y como está proyectado con 70 metros para el Super Heavy, sumando ese total de 120 metros de altura que comentábamos. Este Booster 4, prototipo avanzado de lo que será el Super Heavy definitivo, quedó listo para ser trasladado al área de pruebas de presurización e ignición. Hasta el momento se ha probado el encendido de hasta 3 motores con el Booster 3. Así que está pendiente ver si en este caso van a encender más, teniendo en cuenta que el Booster 4 es el prototipo destinado a realizar el primer intento de alcanzar órbita del sistema Starship. Hasta ahora ha habido pruebas de despegue con prototipos. En agosto de 2020 vimos una prueba exitosa con el Starship SN5, la primera prueba de vuelo que SpaceX conseguía realizar con éxito para su futuro sistema, y posteriormente una que no salió tan bien pese a haber alcanzado los 12 kilómetros de altura, la del SN8. Si bien Musk aclaró que partían de que no había muchas posibilidades de que saliese bien. Los lanzamientos de SN9
y SN10 tampoco se libraron de las explosiones, pero finalmente SN15 fue exitoso, aunque hubo un pequeño incendio posterior que hizo reventar 2 tanques de nitrógeno. Lo próximo, una prueba de vuelo orbital con el Starship SN20, lanzada con el Super Heavy Booster 4 que aterrizaría en el Golfo de México. La intención es que SN20 llegue a velocidad suborbital, la suficiente para casi completar una órbita, y que posteriormente se produzca una reentrada para acabar en las proximidades de Hawái. Eso sí, se tratará de 2 vehículos no reutilizables. ¿Cuándo se espera el lanzamiento de Starship? En cuanto a este primer vuelo orbital de estas 2 etapas en fase de prototipo, se esperaba que precisamente fuese en julio de 2021, pero habiendo dejado atrás ya este mes y aún no hay fecha definitiva, pero parece que será este año, si la situación en Ucrania mejora debido al enfoque prioritario de Elon Musk en este país. En cuanto al vuelo a Marte, aún queda mucho por probar y asegurar, ya que en estas fases de diseño y prueba de prototipos se van cambiando aspectos tanto de las naves como de las maniobras. Elon Musk dijo en octubre de 2020 que calculaba que podrían llegar a tiempo a la ventana de lanzamiento que recaería en 2024, con lo cual tendrían 3 años más para pruebas, si bien tampoco descartaba que fuese en 2026. Tratándose de esta misión y de Elon, lo más probable es que tengamos más avances en lo sucesivo, sobre todo de cara a más pruebas y a nuevos plazos para finalizar etapas y quizás para ese lanzamiento definitivo. El objetivo es muy ambicioso, que el ser humano llegue a Marte y sobre todo que vuelva sano y salvo. Veremos si SpaceX se apunta en su hoja de logros haber logrado esto por primera vez. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.